Hay tanto viento, cuesta respirar. Espectacular este lugar. Piedras Rojas, señores. Hola gente, ¿cómo están? Disculpen la cara, son las 6:30 de la mañana. Hoy nos levantamos muy temprano. Estamos preparando un tecito. Vamos a hacer un tour de todo el día, hace frío. El tour es a un lugar llamado Piedras Rojas, a unas lagunas altiplánicas a más de 4.000 metros de altura. Y a la vuelta creo que se pasa por una laguna Chaya o algo así. Bueno, de noche baja mucho la temperatura, incluso hasta las 7, 8 de la mañana puede llegar a ser 0 grado o 1 grado. Así que bueno, me dijeron que me abrigue todo lo posible y voy a tratar de cumplir la consigna. Tengo miedo nomás después de cerca del mediodía morirme de calor, pero bueno, ya veremos cómo va esto. Vamos a tomar el tecito y a ver si hay una sorpresa más. Dicen que en esta zona, en los amaneceres y en el atardecer, no se mira por el lado hacia donde se pone el sol, sino al contrario, hacia el lado opuesto. Porque lo interesante es ver los distintos matices y colores que van cambiando en la montaña, donde se proyectan los últimos rayos del sol. Así que bueno, estamos esperando el amanecer. Vamos a ver si llegamos a ver alguno de estos matices antes de que me pasen a buscar. Bueno, resulta que toda esa introducción que les hice de que el amanecer y el atardecer hay que mirarlo del otro lado, bueno, estaba mirando hacia el este, así que estoy mirando hacia donde sale el sol, por este ventanal. No me había dado cuenta. Estoy un poquito desorientado todavía, parece. En fin, igual es un amanecer. Vale la pena. ¿Sí? Bueno, primera parada del tour en Laguna Chaxa, donde vamos a ver flamengos. Hay un montón, justo en esta época vienen a aparearse, así que bueno, va a ser muy interesante. Hay que acercarse muy despacito y sin hacer mucha bulla, porque si no se van alejando. La temperatura está bien por ahora, fría, es que todavía no subimos mucho. Y miren un poquito lo que es el paisaje. Bueno, como les decía, dentro de todo la temperatura está agradable. Frío, pero sin viento, eso está bueno. Miren lo que es este paisaje. Muy seco, todo es sal. Va a volar sobre nosotros. Gracias, amigo. Wow. Oye, eran 6 contratados. Hay 5. No, iban 8. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Mire cómo nos recibe la madre tierra. Hay que portarse bien con
Bueno, parada técnica para desayunar en este lugar al lado de la ruta, con estas montañas detrás. Y este lugar es ni más ni menos que por donde pasa la línea del trópico de Capricornio. Así que bueno, allá está la gente haciendo fotitos por ahí atrás. Vamos a hacer la fotito de rigor, Bueno, cada tanto pasa un auto y hay que cortar la foto. Pero sacaron como 20 fotos las chicas, todas poses distintas. Sé que se lo tienen bien estudiado. ¿Dónde está Alaska, sí? Bueno, parada técnica en el pueblo de Socaire. O sea, técnica quiere decir para ir al baño, tirar un poquito los pies. Y bueno, ahí había unas señoras que tejen artesanías con lana de alpaca principalmente. Y la particularidad era que tejen con agujas con cactus, con los pinches de los cactus. Y nos decía Lía que bueno, que lo que hay en San Pedro de Atacama son todas artesanías compradas y hechas en Bolivia y en Perú. Así que bueno, estas eran originales. De acá vamos a Piedras Rojas y después a las lagunas altiplánicas. Estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Por ahora no se siente la altura, pero bueno, después ya subiremos a más de 4.000 metros y habrá que abrigarse bien. Encima dice que hace mucho frío, pero hay que darle. Desayunamos bien, un tecito, unos sanguchitos, unas galletitas, energía necesaria para seguir el viaje. Bueno, acá habla del poblado de Socaire, a qué se dedica la población. Y bueno, también dice, esta población administra en conjunto con CONAF las lagunas altiplánicas Miscanti y Meñiques. También se tiene un albergue y un restaurante. Bueno, en fin. En general, los principales lugares turísticos de acá del desierto de Atacama, los alrededores de San Pedro, están administrados por las comunidades. Por eso, más allá de los tours, en casi todo o en las principales atracciones turísticas se paga una entrada aparte, que bueno, que va de ese dinero a las comunidades. En algunos casos, ¿dónde era? Ayer en la laguna de me olvidé el nombre, ya lo escribiré por acá. Baltinache, ahí está. Antes se podía acceder libremente y bueno, las comunidades, según nos contaba Lía, la tomaron a la comuna, o se adueñaron de la comuna y a partir de allí empezaron a cobrar entrada. Supongo que estará todo regulado por la ley, ¿no? Que no será una toma así legal. Pero bueno, en casi todos los lugares te cobran aparte una entrada de la que no podés zafar. Esas son espinas de cactus, que son de agujas. Bueno, vamos yendo. Siempre el único animal que está separado del resto del grupo es el macho alfa que protege a las vicuñas. Porque el resto es un harem de hembra, de féminas, ¿sí? Pero también si viene un puma, lo primero a combatir es el macho. Y el primero muchas veces en morir. Miren esa vista.
Llegamos, acá estamos emponchados a lo que tenía. Me puse este rompeviento, un gorrito de lana de esos collas y el gorrito este que la rompe, bien ajustado. Hay un viento terrible y bueno, me queda un camperón grande de pluma por las dudas, pero llegamos. Vamos a darle. Ese paisaje que se veía recién en la van por la ventanilla, vamos a ir a verlo ahora. Hay un viento terrible, hay que venir bien abrigado. Es surrealista el paisaje, muy surrealista. Hay un viento increíble, terrible viento. De ratos vienen ráfagas que te tumban, como esa, pero increíble lugar. Recién me saqué el guante para sacar una foto con el teléfono, con el celular, y se me congelan. Pero bueno, increíble este lugar. Piedras Rojas, señores. Tremendo lugar, tremendo viento. Ahora vamos a ubicarnos en un par de sitios, en un par de rocas, ideal para las fotos, que nos va a sacar la guía, que de paso es fotógrafa, así que le tengo confianza, que saque buenas fotos. El sombrero está bien asegurado, así que bueno, vamos a hacer las fotitos de postal, de Instagram. Una locura este lugar, una locura. Si le sacás el viento daría para venirse a hacer un asado, tomarse unos mates, Tremendo. Yo creo que la cámara no llega a captar lo que es esto. La belleza, los colores, esos celestes del agua, del salar. Impresionante. Hay tanto viento, que si pongo la cara contra el viento, cuesta respirar cuando vienen las ráfagas. Estamos a más de 4.000 metros de altura, así que bueno, cualquier esfuerzo extra se siente. Estamos yendo hacia aquella puntita a hacer las fotos. Capaz que no se escuche nada todo esto que estoy diciendo, pero bueno, espectacular este lugar. Allá vamos. Bueno, vamos llegando al borde de la laguna. Cuesta respirar a contraviento. Miren lo que es eso. Increíble. Surrealista. Ni Dalí se hubiese imaginado un lugar así. Ni Dalí borracho. Bueno, pasó la sesión de fotos. A ver si le hago un poquito de reparo al viento. Sigo bien. Salvo las manos cuando me las saco para sacar alguna foto con el celular. Estamos bien, de temperatura estamos bien. Es increíble este lugar. Miren lo que es.
Bueno, terminó la sesión de fotos. Nos vamos de este lugar increíble. Impresionante ese salar atrás. Miren las rocas, el color que tienen. Impresionante. Hermoso lugar. Hacia allá, atrás, una montaña nevada. Increíble. El lugar parece sacado de la paleta de un pintor. Un pintor borracho llegó a la noche, inspirado, y en el mejor momento se le patinaron todos los colores y cayeron acá. Una maravilla. Bueno, hasta acá el recorrido por Piedras Rojas. Vamos a volver a tomar un poquito de agua, ir al baño y después no sé si vamos a almorzar o nos vamos a las lagunas altiplánicas. Ya veremos, pero tengo las manos con frío extremo. No serán los mejores guantes, pero se lavan caro. Pegando la vuelta despacito. Estamos a 4200 metros sobre el nivel del mar, así que cuesta hasta para caminar, así que despacito vamos pegando la vuelta. No me quiero ir de este lugar, no me quiero ir. Salimos de Piedras Rojas hasta acá que paramos a almorzar, en un ratito vamos a comer. El paisaje es así, una belleza increíble, volcanes, montañas con nevadas, y bueno, paramos a hacer fotos acá. El lugar está impresionante, todo pintado de amarillo, increíble, enamorado de este paisaje. Bueno gente, vamos a comer. Nos falta espacio. Importante saber que las lagunas altiplánicas se llaman Miscanthi, esta laguna, y la próxima Meñique. Bueno, estamos en Laguna Miscanthi, el clima mucho más benigno, hay menos viento, y ahí está la guía atrás haciendo sesión de fotos para todo el que quiera generosamente. Una capa, sabe mucho de fotografía, así que bueno, nos encomendamos a ella. Laguna Miscanthi, y después de acá vamos a otra laguna. Muy lindo paisaje. Bueno gente, última parada de este tour de Piedras Rojas y lagunas altiplánicas. Esta es la segunda de las lagunas altiplánicas. Está a unos 500 metros más o menos de la otra. Venimos de allá. Así que bueno, una parada como para hacer algunas fotos. Vamos a aprovechar a hacer algunas fotos más. Y después ya después hay que volver a San Pedro de Atacama. Desandar el camino. Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Se está levantando un poquito de viento. Me despido con la segunda laguna de las lagunas altiplánicas. Así que hasta la próxima. Vamos a ver. Todavía nos queda algunas cositas más por ver acá en San Pedro de Atacama. Gente, hasta la próxima.
No se pierdan el próximo video, suscríbanse, denle me gusta, comenten, lo que quieran. Hasta la próxima.